El bautismo a profundidad. Es el tema del cual estaré abordando hoy. El bautismo a profundidad. Más allá del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 2:16. Vean, hermanito. El bautismo es considerado en la Iglesia Católica como uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Por medio del bautismo nos queda borrado el pecado original. Con el bautismo todo hombre nace quedando revestido de Cristo y pasando a formar parte de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Pero hay otras iglesias, o muchas iglesias, que son protestantes. Todas ellas niegan la necesidad del bautismo para la salvación. Para estas sectas no católicas, el bautismo es un símbolo y una evidencia pública de fe, porque el bautismo, según ellos, entre comillas, no borra ningún pecado, porque para ellos el pecado original no existe, nunca se dio, porque no está en las Escrituras. Y además afirman que es una mentira de los sacerdotes católicos. Por tanto, el bautismo es innecesario para la salvación. Y no se debe bautizar a niños, porque que ellos no tienen pecado. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver. Amado Señor Jesús, necesito tu presencia. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo, porque estoy corriendo como el río a lo más hondo del mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo en la pena y en el gozo. Sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera entre tus brazos. Quédate, Señor, conmigo, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Que esta pequeña oración, Padre mío, Padre celestial, Padre de los cielos, sea agradable a ti, Señor, y a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Que así sea. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a empezar. Para profundizar en este tema, debemos de hacernos la siguiente pregunta, o debemos preguntarlo, como ustedes quieran decirlo. ¿Existió el pecado original? Sí. La primera mención la encontramos en el libro de Génesis, donde se narra que luego de haber puesto Dios a Adán y a Eva en el jardín, les permitió comer de todos los árboles, excepto del árbol del bien y del mal. Y les advirtió que si lo hacían, morirían sin remedio. Punto. Génesis 2:16 dice así: y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puede comer, mas del jardín de la ciencia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bien. A ver, díganme, ¿ustedes qué creen que hizo Adán? Comió el fruto prohibido, incitado por Eva, que fue tentada por el demonio en forma de serpiente. A esta desobediencia la Iglesia llama pecado original. Fue la primera desobediencia a Dios, causando que el hombre cayera del estado de gracia, ocasionando la entrada de esta manera del pecado al mundo. Algunos protestantes afirman, porque no lo dicen todos, pues, que el pecado original no es bíblico. Hay algo otro que ya acepta que el pecado original,
y por ende no es una verdad. Sin embargo, aclaro que aunque una doctrina en la Biblia no sea enseñada de forma explícita, no quiere decir que implícitamente no lo sea. Pero muchas sectas creen en la doctrina de la Trinidad y esta no está implícitamente en las Escrituras. Pero la creen, y lo curioso es que todas las sectas aceptan algunas doctrinas implícitas y otras no. ¿Cómo es eso? Profundicemos un poco sobre lo que la Biblia habla de este pecado. Para esto vamos a estudiar las explicaciones completas que el apóstol Pablo nos da. Romanos 5:7, escuchemos, 5:12, escuchemos. Por tanto, como por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Pablo afirma que antes no había pecado en el mundo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y si entró, esto quiere decir que antes no había pecado. Y algo más, el pasaje revela la sentencia al hombre. Y no se refiere solo a la muerte física, sino a una muerte espiritual. ¿Qué significa? La caída del estado de gracia. Lo sabemos porque al comienzo de Génesis decía, el día que comieres de él morirás sin remedio. Y sabemos que Adán no murió físicamente ese día. La sentencia de Dios debía cumplirse y en efecto se cumplió porque Dios no miente. Adán desde ese mismo día quedó muerto espiritualmente. Ahora, cuando el pasaje dice que la muerte alcanzó a todos los hombres, se refiere al género humano. La Biblia no dice a algunos hombres, o casi a todos los hombres, sino que dice a todos, a la humanidad. Significa que se incluyen también a los niños. ¿Lo escuchó, pastor? Aquí se incluyen también a los niños. Usted que dice que no nacen, que un niño no tiene pecado, no tiene por qué bautizarse. Pero aquí dice que sí, y por esto la iglesia bautiza a los niños porque ellos traen el pecado original. Ahora veamos cómo Pablo une la primera parte del pasaje con la segunda utilizando la palabra así. El texto griego la utiliza outo, que significa de esta manera. Pablo hace referencia a la forma por la cual la muerte causada por el pecado de Adán ha pasado a los hombres. Y sepan que la única excepción, y digo esto porque lo digo claro, la única excepción en esta regla se da en el caso de nuestra Madrecita del Cielo, la Virgen María. Porque ella sería la que daría su carne al Verbo encarnado, es decir, a Cristo, en el cual no podía tomar una carne contaminada de pecado. Por eso ella fue librada y preservada del pecado desde el mismo instante de su concepción, en virtud de los méritos de Cristo. Escuche bien, en virtud de los méritos de Cristo, no porque ella se lo merecía. ¿Escuchó? No porque ella se lo merecía. Ella tendría que ser purísima, inmaculada, porque ella tuvo la misión de dar su carne al Hijo de Dios. Y no podía darle una carne que alguna vez estuvo bajo el dominio de Satanás. Solo al protestante se le ocurre eso. Uno se preguntará, ¿cómo hizo la muerte para alcanzar a todos los hombres sin haber cometido el pecado? La respuesta la tenemos cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Pablo no se está refiriendo a los hombres que cometieron un pecado, ya que solo Adán lo había cometido y estaba literalmente solo. Ninguno de nosotros estuvo ahí, menos los que no habían nacido todavía. Esto significa que Dios ha establecido un principio en el que Adán, como el primer hombre, actuó en otro lugar y cuando pecó,
todos los hombres fueron contados como participantes de ese pecado y en consecuencia ese pecado les trajo la muerte a ellos. Es una ley de solidaridad con Adán, con toda la humanidad, por ser cabeza físico-jurídica. Nos priva de los dones extraordinarios que Dios había concebido en un principio a Adán, para que los comunicara a su descendencia. Ahora escuchemos lo que Pablo dice en Romanos. Dice así, Romanos 6:23. Pues el salario del pecado es la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. La prueba que este pecado ha sido imputado a la humanidad es que todos tenemos que morir. Lo que prueba que el pecado original también afecta a los niños. Sabemos que hay muchos pasajes donde se ve claramente que esta desobediencia no solo hizo a Adán pecador, sino a toda la humanidad. Romanos 5:19 lo dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos, escuche bien, todos fueron constituidos pecadores. Y así también por la obediencia de uno, solo todos serán constituidos justos, es decir, salvados. En otro pasaje, revela la necesidad de la redención realizada por Cristo. Y todo lo entendemos gracias a que conocemos que hay un pecado original ocasionado por Adán, nuestro primer padre, y un segundo Adán que es Cristo, por cuya obediencia todos hemos sido constituidos justos. Si seguimos profundizando en Romanos 5:19, vemos que la palabra utilizada en el texto griego para decir que todos fuimos constituidos pecadores es katistemi. Esta palabra indica una acción impuesta sobre los hombres y no de una acción realizada por los hombres. Primero los hombres son declarados culpables por Dios y luego declarados justos en Cristo. Sabemos que el protestante niega la doctrina del pecado original. Argumentan para que el hombre sea pecador, primero debe pecar. Esto es incorrecto. En el caso del pecado original, en Romanos 5:19 dice así, los hombres fueron, el verbo está en tiempo pasado, constituidos pecadores por Dios. Aquí incluye a todos los hombres que nacerían sin haber cometido este pecado. Esta declaración podría llamarse una declaración universal, por así decirlo, que incluye el pasado, partiendo de que aquí en adelante todos naceríamos y llevaríamos este pecado original. Esta misma idea la seguimos viendo en numerosos pasajes. Escuchemos, 1 Corintios 15, 21, 22. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo en que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Vemos cómo se repite insistentemente la idea de que la muerte afecta a todos, aún cuando no cometieron el pecado, pero les es imputado. Bien sabemos que el pasaje deja claro que el pecado de Adán lleva a la condenación a todos, a pesar de partir de uno. Ahora mire cómo lo dice, cómo lo sigue diciendo Romanos 5:18. Así pues, como el delito de uno solo trajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, hermano, el pecado original es un pecado contraído y no cometido. Es decir, impuesto. Es un estado en vez de un acto. Es decir, viene conmigo. ¿Desde cuándo el pueblo de Dios tiene conocimiento del pecado original? Desde el Génesis, que es cuando se relata la caída del hombre, pero tenemos la referencia clara a este pecado en todo el Antiguo Testamento. Yo lo escuchemos el Salmo 51:7, lo que dice, mira que en culpa yo nací, pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. El pasaje es un salmo de David, donde David reconoce que en culpa él ha nacido y que su madre le ha concebido pecador. Es una oración de arrepentimiento ante Dios realizada por David.
luego de haber cometido pecado de adulterio con Betsabé y haber ocasionado la muerte de su esposo, su general Urías, David confiesa su propio pecado y reconoce que él es pecador desde su nacimiento. El enfoque de David no estaba en echarle la culpa de su pecado a nadie, no señor, sino a él mismo. Pero en su humillación David reconoció su condición de pecador desde el momento en que fue concebido y lo declaró ante el Señor. David no dice que en la concepción su madre era pecadora. Esto no significa que David era hijo ilegítimo, ni nacido fuera de matrimonio. Y aunque sabemos que la madre y el padre de David eran pecadores como todos, David no estaba pensando en los pecados de ellos, sino en el pecado que él tuvo aún desde su comienzo en el vientre de su madre, lo que significa que en el momento de la concepción, incluso antes de nacer, en ese mismo instante, la naturaleza pecaminosa estaba presente. Pecador me concibió mi madre. David reconoce y acepta como un hecho que ha nacido culpable y ha sido concebido pecador, no porque sea su caso particular, ya que no habría diferencia entre él y cualquier otro hombre en este sentido. David está más bien afirmando que él, por ser miembro de la raza humana, ha sido concebido y nacido culpable, pecador, al igual que cada hombre nace en la tierra. Así de sencillo. Hablaremos un poco sobre la concupiscencia porque esto no lo tiene claro. Muchos no lo tienen claro o otros ni saben qué cosa es la concupiscencia. Si bien el pecado original trajo la muerte al mundo, Romanos 5:15, esta muerte es espiritual y física, Romanos 5:16, pero las consecuencias del pecado no paran aquí. El pecado original ha causado en el hombre una corrupción que le ha dado una naturaleza pecadora. Y esta tendencia al pecado, escuche bien, esta tendencia al pecado hace que todos los hombres se vean tentados continuamente al mal. Y la Biblia le llama concupiscencia. Ahora escuche cómo lo dice. Santiago 1:13-15. Ninguno, cuando sea aprobado, diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Verso 14, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Verso 15, después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado, y al pecado, una vez consumado, engendra muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Conocemos que el deseo de pecar no viene de Dios, sino de la propia concupiscencia, ya que dice que por su propia se refiere que viene de él y está innata en él. Dios no creó al hombre con esta inclinación al mal, sino que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿De dónde viene esta tendencia que le arrastra hasta engendrar la muerte? Si esta no proviene de Dios, la concupiscencia fue creada por el hombre. Sencillo. Efesios 2, del 1 al 3. Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pasamos al 3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de la concupiscencia de nuestra carne, siguiendo la apetencia de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás a la cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Cuando no nos habíamos revestido de Cristo, estábamos muertos en el pecado. Esto implica este estado, vivir sometido a la concupiscencia, la cual nos hace destinados por naturaleza a la cólera divina, que se refiere a una disposición natural heredada de nuestros padres. Efesios 4:22 dice así: despojados en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de la concupiscencia. La misma es reflejada donde no se muestra que el hombre viejo afectado por el pecado se corrompe al ser seducido por esta tendencia mal llamada concupiscencia. Proverbios 22:15. La necedad está atada al corazón del joven, la vara de la corrección no se separa de ella. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Pregunta: ¿por qué la necedad?
¿Por qué la necesidad está enraizada en el corazón del hombre? El pecado original es la concupiscencia, que hace dentro del corazón del hombre salgan las malas tentaciones, los adulterios, robos, asesinatos y todo tipo de pecados. Si no solo escuche como lo dice Marcos 7:21, porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robo, asesinato, etc. Palabra de Dios, te la alabamos, Señor. Aunque el hombre se haya revestido de Cristo y aún siendo justificado, sigue sufriendo por esta inclinación al mal, la concupiscencia. Y ahí que el camino de la santidad impone mucho esfuerzo y el auxilio en todo momento de la gracia de Dios. Ahora escuchemos Romanos 7:18-19 y luego pasamos del 23 al 25. Dice así: puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. Verso 19. De hecho que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Verso 23. Pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Ahora saltamos al verso 24. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo o de esta muerte? Verso 25. Y gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Hermanito, es increíble la sinceridad de Pablo. Y saben, no es fácil. No es fácil aceptar o aceptarse uno pecador. Solo vean cómo Pablo afirma cómo la concupiscencia, que es producto del pecado original, y cómo afecta a los hombres. Y esto lo encontramos desde el principio de la Biblia, Génesis 6:5. Escuche: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que guiaban a su corazón eran puro mal de continuo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Ahí Génesis demuestra que esta inclinación al mal son ingénitas desde el momento de ser concebidos. Sigue diciendo Génesis 8:21. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a cerrar ya. Hermanito, no hay que ser un teólogo para ver los efectos del pecado original en todos, incluyendo a los niños. Ahí ya lo digo, desde su niñez, son malas desde su niñez. Y les digo algo: quien afirma que los niños nacen sin el pecado original es porque no tienen hijos, o porque solo han visto estas encantadoras criaturas en la propaganda de la miel que producen las abejas. Pero para darse cuenta solo basta con cuidarlas una tarde para comprobar de lo que son capaces de hacer. Ustedes ni se imaginan lo que pueden hacer. Son un verdadero, auténtico desorden, un caos increíble. Suelen mentir sin dudar en nada. Y su egoísmo y egocentrismo les inclina a querer que todo sea para ellos, diciendo: mío, 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 es mío. No es raro ver, escuche bien lo que le voy a decir, no es raro ver no es raro ver que entre los niños surjan disputas por el más simple de los juguetes. Así de sencillo se lo pongo. No es raro ver que entre ellos
que originen pleitos, arañazos, mordiscos, etc. Podemos concluir y sepan que el hombre por el pecado original quedó despojado de la justicia original, de la gracia y de los demás dones sobrenaturales, que es una muerte del alma. Ahora, en el orden natural, el entendimiento quedó oscurecido para entender los misterios de Dios. Con el libre albedrío debilitado, la voluntad y el apetito sensitivo desenfrenado hacia el mal, con la memoria derramada. Aquí termino. No le quito más tiempo. Hermanito, el hombre con la imaginación inquieta y desosegada, los sentidos descontrolados para conseguir su fin, la tendencia generativa inclinada al mal, es decir, contrario de como lo creó Dios, como consecuencia del pecado original, el hombre siente en su interior la lucha natural contra las tendencias propias de su naturaleza fisiológica, y sus apetencias de la carne son contrarias al espíritu y a la voluntad de Dios. Gracias por haber estado conmigo, acompañándome en este video, y que así sea. Que el Señor les bendiga y gracias por haber participado en esta reflexión, la cual la hago con mucho amor para usted, hermanito católico, y también para usted, hermano protestante. Y por favor, escuche bien, no se olviden de suscribirse, por favor, suscríbanse dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y Apologética y de Bici Nuevo Evangelizo Ángel Gallo, para que le sigan llegando las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Porque de esta manera, hermanito, están apoyando el crecimiento de este canal católico, para que podamos llegar a muchos hermanos católicos que andan confundidos y que están siendo atacados por la secta protestante, queriéndoselo llevar para su iglesia. Y por favor, corra la voz, que de esta manera llegamos a todos aquellos que lo necesitan para aclarar mejor su fe católica, que así sea. Amén y gracias. Que el Señor me los bendiga y hasta el próximo video. Adiós.